Bienvenidas y bienvenidos a Con Derechos, un podcast sobre derechos humanos. Con Derechos es una producción original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Colaboran Balmaceda Arte Joven y la Universidad UNIAC. Conduce Antonella Esteves. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Con Derechos, este espacio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde nos estamos reuniendo para conversar de cómo construimos una sociedad más justa, más integrada, más amable para cada uno de sus miembros, considerando las diversidades que somos. Hoy día vamos a estar hablando de aquellas discapacidades menos evidentes, aquellas que no aparecen a simple vista y que en muchos casos quedan por lo mismo más ocultas para lo que se trata de políticas públicas, lógicas educacionales y otras. ¿Qué es la neurodiversidad? ¿Cómo se respetan los derechos de las personas que están al interior de esta comunidad? De todo eso vamos a estar conversando en el programa de hoy día. Comienza Con Derechos. En este capítulo, neurodiversidad e inclusión. Conversamos con Hugo Sir. Y para hablar respecto a esto estamos con Hugo Sir, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Sociología de la Universidad de París 8. Es académico en la Universidad de Playa Ancha y parte de distintos espacios de investigación y creación colectiva, como el Grupo Pluralizar, ahí lo dije bien, el Laboratorio en Prácticas Sociales y Subjetividad de la Universidad de Chile y los colectivos Vitrina Distópica y Tierra. Su trabajo se ha centrado en entender cómo se construyen las ideas de salud, salud mental y neurodiversidad y cómo éstas se cruzan con nuestros cuerpos, identidades y formas de vivir en sociedad para abrir paso a mundos más inclusivos y sobre todo más justos. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Te agradezco a ti y al INDH por esta oportunidad de conversar. Bueno, hay un montón de temas que hablar. Esperamos que en los próximos 20 minutos logremos acercarnos de manera más o menos justa, por lo menos, a algunos de esos temas. Y quería empezar por el lenguaje. Porque, claro, tú y yo crecimos en un mundo donde no existía en el cotidiano, probablemente en la academia o en el mundo científico, el concepto de neurodiversidad. Y probablemente se hablaba más bien de una discapacidad cognitiva u otras, ¿no? Y en las últimas décadas hemos asistido a un cambio bastante radical en la visibilización de que cada uno de nosotros tiene maneras distintas de enfrentarse a la realidad y algunas de ellas se pueden agrupar en grupos que a su vez son tremendamente diversos. Entonces, hablemos del lenguaje que estamos utilizando. Sí, bueno, eso es muy interesante. Una de las primeras cosas que me gustaría decir al respecto de eso es que la propia categoría de neurodiversidad proviene sobre todo de una reivindicación política que es justamente frente a categorías que se habían considerado tradicionalmente desde la idea de una patología o desde un déficit, se reivindican como una condición que es distinta, pero no deficitaria, ¿no? Y que por tanto debiese tener o encontrar un lugar en la sociedad y en las comunidades. Esto se da sobre todo durante la década de los 90 y es muy interesante también que está articulado sobre todo por personas que son autistas en foros y otros lugares de discusión virtual. Y que luego de eso, hacia finales de la década, se traslada a otros lugares y es más o menos tomado por saberes asociados a la clínica o a la medicina convencional como la conocemos, o a otros lugares de producción de conocimiento desde las ciencias sociales, aunque no tan desarrollados realmente como otras críticas que hubo, otros posicionamientos respecto de las categorías médicas anteriores en las ciencias sociales. Al mismo tiempo, al expandirse un poco el lugar desde el donde se habla la categoría de neurodiversidad, también he encontrado críticas interiores. Una de las grandes críticas interiores ha sido, por ejemplo, en la categoría se le atribuye tradicionalmente a Judy Singer, que es una activista autista, socióloga de los años 90, que a fines de los años 90 propone este concepto
Pero luego se ha criticado justamente el lugar de enunciación desde un autismo de alto funcionamiento, cuáles son las condiciones respecto de otros tipos de maneras de llevar o maneras de experimentar estas condiciones que requieren, por ejemplo, más asistencia, más apoyo, y hay algunas personas que dentro de estas mismas categorías van a reclamar la necesidad de considerarlas también en su condición más discapacitante, por ejemplo, ¿no? Y ahí, para terminar con este primero quizás enunciado, ahí se hace súper interesante el vínculo que desde lo que se puede considerar un paradigma de la neurodiversidad se hace con el modelo social de la discapacidad, que es que quien dice, ¿no?, que la discapacidad no se puede pensar tanto como un problema puramente individual de un cuerpo, de una mente, de un cerebro individual, sino que debe pensarse en relación a cómo los entornos, las instituciones y en general las comunidades o las sociedades discapacitan a esos modos o a esos funcionamientos, o a esas diferencias funcionales o a esas diferencias cognitivas. Em, Sí. Sí, me parece súper interesante detenernos ahí un poquito, ¿no? La idea de qué entendemos por discapacidad y quién es discapaz cuándo, ¿no? Y también en salud mental mucho tiene que ver con la idea de normalidad, pero la normalidad ajustada a este sistema, mm, a gente que pueda trabajar 8 horas al día, ¿cierto? Que pueda dormir toda la noche, que pueda seguir instrucciones de manera súper definida, etcétera. Pero luego las diversidades en todo su espectro han existido siempre en los grupos humanos, ¿no? Entonces, ¿no será que nuestra sociedad está creando discapacidades como tú lo señalabas? claro, ahí hay varias cosas que tocas tú y que me parece son súper delicadas e interesantes de profundizar un poco. Por un lado, me parece que efectivamente la idea de que la discapacidad es una cuestión individual, ¿no? Es algo que es criticado transversalmente por quienes, digamos, desarrollan un pensamiento en torno a la neurodiversidad o al modelo social de la discapacidad. Pero por otra parte, también es interesante los modos en que esa crítica o esos desplazamientos de lo que se entiende por normalidad o lo que se entiende por un buen funcionamiento se van complejizando a su vez, ¿no? Porque una cuestión que me parece fundamental ahí es que como tú lo decías, hay ciertas exigencias del entorno, ciertas exigencias del modelo de sociedad que van a definir un poco qué es lo que se considera normal o deseable en una sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, uno de los elementos más potentes del paradigma, del discurso, del lenguaje de la neurodiversidad ha sido proponer que aquellas condiciones tradicionalmente consideradas una patología, un déficit, pueden ser valoradas de otros modos. Pero al mismo tiempo, ahí también hay unos elementos que son delicados e interesantes, porque también se ha dicho y se ha cuestionado el modo en que ese discurso hace ver que ciertas condiciones son valorables en la medida en que justamente pueden ser rentabilizadas, por ejemplo, dentro del mismo modelo, ¿no? Y ahí hay quienes ponen la atención en los elementos o las dimensiones eugenésicas posibles de eso. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir? Que las personas digamos, dentro, o si uno no pone atención y avanza con precaución en ciertas políticas o en ciertos modos de comprender esto, puede ser que las personas que dentro de un espectro, por ejemplo, del autismo o un espectro del déficit de atención, puedan ser incorporadas a los trabajos, sea lo único que termine siendo valorado de esas condiciones y otras personas que son dentro del mismo, de la misma condición, pero que tienen mayores dificultades, pueden quedar todavía excluidas o estigmatizadas. Y ahí hay un trabajo que hacer porque justamente uno de los elementos que está en el centro de eso es cómo vamos a entender que la inclusión modifica o impacta justamente en la sociedad como la pensamos. Ujú. Claro, y yo creo que un lugar donde eso ha quedado súper en evidencia sería en el sistema educacional.
Porque hay un sistema súper claro, ¿no? Hay maneras de medir ese sistema, que es súper claro y que también están súper Mm, cuestionados, ¿no? Puntajes. ujú, Puntajes en las pruebas en la educación básica, el puntaje en las pruebas de acceso a la universidad, y eso mide un tipo de conocimiento dispuesto de una manera muy específica. Y luego está dejando fuera un montón de personas que tienen otras maneras de pensar, otras maneras de aprender, otras maneras de enfrentarse a la realidad. Pero seguimos pidiendo así. Entonces, hablemos un poco de cómo, a pesar de los avances que han existido para la integración en educación, todavía seguimos poniéndole barreras porque hay maneras claro. de medir que son Yo barreras. voy a partir de eso comentando una anécdota que me parece interesante de una investigación que hicimos junto al Lapsos, el Laboratorio en Prácticas Sociales y Subjetividad de la Universidad de Chile, de donde un poco también el trabajo que hago yo ahora en la Universidad de Playa Ancha tiene una estela, ¿no? Un lazo con eso que veníamos haciendo antes. Nosotros trabajamos ahí en colegio, haciendo etnografías, entrevistas, etcétera. Y una cosa que me parecía, yo estuve haciendo etnografía en tercero y cuartos básicos. Una cosa que me pareció muy interesante era que el programa de inclusión escolar, el PIE, tiene adentro de la sala distintas adecuaciones para adecuaciones curriculares o adecuaciones también del modo en que se enseña para que las personas que están dentro del programa puedan seguir los contenidos, ¿no? Entonces los contenidos son los mismos, pero hay adecuaciones, por ejemplo, a nivel de los materiales que se utilizan, a nivel de que pueden dibujar o pintar o no, usar plasticinas o cosas así, que implicaban que otros niños en la sala lo que querían en realidad era ser parte del PIE, porque Claro, se sentían discriminados. claro, porque le parecía mucho más interesante el modo en que estaban aprendiendo las personas que estaban en el PIE, los niños y niñas que estaban en el PIE, que el modo más tradicional de la clase. Y entonces eso generaba unas cosas bien interesantes de dinámica al interior y también de presiones a la misma institución, porque, digamos, no todos los niños pueden ser parte del programa porque se exige un diagnóstico y tiene un número limitado por sala, etcétera, ¿no? Entonces, em, luego, eso mostraba de alguna manera que hay una tensión evidente en el modo en que se enseña, ¿no? Y que de alguna manera la presión o, digamos, la indicación de la inclusión muestra este agotamiento de una manera bastante evidente, pero al mismo tiempo la estandarización para medir, ¿no? Como las pruebas estandarizadas que han sido criticadas, digamos, transversalmente y hace mucho tiempo se sostienen, ¿no? Entonces, ahí se produce una interesante, como un cortocircuito interesante entre lo que el modelo de inclusión está con todas las dificultades y falencias que podríamos, quizás si tenemos tiempo, conversar con más detalle, pero que está indicando, ¿no? Que se necesita otras formas de docencia, se necesita otras formas de pedagogía, que las mismas profes y las mismas personas que trabajan en el pie lo identifican muy bien, pero que la medición, la estandarización no cede, ¿no? Y no cede en gran parte. Yo no soy experto en educación, yo trabajo más con adultos, pero de lo que he podido aprender también de las investigaciones colectivas en las que he participado, es que esto no cede en parte porque está conectado con un modelo de financiamiento, con un modelo también de competencia entre los individuos que están en la educación, un modelo de competencia y de individualismo que se sostiene más allá de la salida del colegio y que en el ámbito de la educación, de la investigación, por ejemplo, también es clave, ¿no? Hay un modelo que individualiza las carreras y que por tanto nos pone en una suerte de competencia que no se condice al mismo tiempo con otras exigencias de inclusión o de transformación de las aulas o de la experiencia de educación. Sí, es que estoy pensando en que luego cada vez se pone más complejo, ¿no? Porque como profesora universitaria a mí me ha tocado hacerle clase a chicos que vienen de eh, enseñanzas alternativas, diríamos, ¿no? Y uno dice, bien por esa infancia que tuviste, pero luego el mundo afuera no está preparado, no tiene la protección que tuvo tu escuela Waldorf, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una tensión que es súper fuerte, ¿no? De cómo hacemos que esta inclusión acompañe a estas personas a lo largo de su vida, porque a lo mejor estamos haciéndolo bien en este momento o estamos avanzando en la educación escolar. Pero luego las universidades
A ti y a mí seguramente nos ha pasado. A mí me ha pasado tener alumnos que son parte de la neurodiversidad en mi sala y es súper complicado, porque uno puede o no tener las herramientas para manejar aquello, ¿no? Y luego que decir en los trabajos, ¿no? Yo pienso, alumnos que estudian periodismo, cine, es como, wow, ¿cómo van a trabajar estas personas en este sistema? Entonces, no estamos creando otros sistemas, ni en la formación y menos todavía en el mundo adulto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, es una de las principales, como creo yo, complejidades que plantea esta cuestión y al mismo tiempo una de las quizá dimensiones que permite pensar una potencia transformadora importante, ¿no? Por una parte, en los propios colegios, a pesar de la existencia del PIE ya hace bastante más tiempo que la inclusión en las universidades o en los trabajos, es todavía muy, muy complicado a nivel también de las culturas que existen al interior de los establecimientos, ¿no? Y que provoca roce, provoca conflicto. Los colegios, además, solo voy a decir un pequeña cosa más de los colegios, pero están sobreexigidos con demasiadas preocupaciones sociales, ¿no? Cómo se reflejan las violencias que existen y los modos entonces que esto se le exige hacerse cargo de cuestiones que no necesariamente pueden resolverse en ese nivel. Del mismo modo, la ley TEA, por ejemplo, va a señalar que se trata de, lo define con estas palabras, y toda la discusión de las palabras ahí es súper importante, ¿no? Como una condición, o sea, como un neurotipo genérico y por tanto algo que implica y que acompaña a la persona durante toda su vida y que la ley dice que lo que se dispone en la ley debiese acompañarle también durante toda la vida, ¿no? Entonces, eso es un desafío que yo, vinando la ley simplemente, no se sabe muy bien cómo va a aterrizar eso, ¿no? Cómo aterriza esa posibilidad o esa exigencia o esa posibilidad institucional de acompañar algo así, digamos, con las adecuaciones, con las posibilidades que otorga la ley para toda la vida. Y creo ahí, ¿no? En esta posibilidad de crear otra manera de relacionarse con las personas con neurodivergencia o con autismo o personas neurodivergentes en general, es la manera en que uno puede desanclar la idea de la inclusión de la idea del individuo, para pensar que cuando hay el desafío de la inclusión es en realidad un desafío de la modificación en general de cómo entendemos las relaciones entre nosotros y la relación entre nosotros y el mundo social y natural, si uno quiere hacer esa separación, en el que habitamos. Y creo que eso también es bien potente porque eso implica pensar que no son solo las personas neurodivergentes o las personas discapacitadas las que requieren adecuaciones o las que requieren asistencia. Y creo que un núcleo del problema también que mencionaba en relación a los colegios, pero que acompaña a las universidades, sobre todo que no están para nada preparadas y no han sido exigidas del mismo modo antes, para vincularse con otras maneras de cognición, con otras maneras de experimentar el mundo, con otras maneras de poner atención, qué sé yo, es que se asume que son las personas, estas personas, este grupo de personas o estos grupos de personas las que requieren un tipo de asistencia y que lo normal, la normalidad en parte sería no requerir nada, ¿no? Y eso lo que hace en realidad es invisibilizar toda la asistencia, toda la interdependencia que nos permite hacer cualquier cosa de la que hacemos, ¿no? Entonces, cuando se piensa que lo normal o la normalidad es la persona que en realidad es autónoma en el sentido como de autosuficiencia, que no requiere a otros para hacer, lo que suele hacerse es invisibilizar el trabajo de otras personas, invisibilizar el trabajo de cuidado, invisibilizar el trabajo de personas que tienen otro tipo de empleo que permiten que tú hagas tu trabajo, etcétera. Entonces, un cambio radical, creo, en ese sentido, para poder pensar la inclusión desde de una perspectiva que no sea individualizante, es comprender que la asistencia, que la adecuación, que la interdependencia es algo que nos constituye a todos nosotros y que nos permite habitar en sociedad. Entonces, lo que se hace es ampliar el espectro de lo que se entiende como que por defecto Sí. requiere una adecuación, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, el lenguaje de señas o el braille o ese tipo de elementos podrían dejar de ser simplemente adecuaciones cuando hay una persona y convertirse en parte de lo que constituye un aula, una sala de clase o un trabajo normal, ¿no? Entre Ujú. comillas.
Sí, yo creo que estamos desafiados a lo que entendemos por normalidad. Y siguiendo tu línea de pensamiento, Hugo, me parece que también tenemos normalizado un sistema de producción que es extremadamente demandante con el sujeto, ¿no? Que es extremadamente extractivo con la naturaleza, ¿no? Y que luego nos ha traído hasta acá. Y desde ahí quería preguntarte por ejemplos, ¿no? Porque esta idea de normalidad es súper reciente. O sea, tiene 200 años, si es que si pensamos como desde la Ilustración, ¿cierto? Y después de todo lo que fue la Revolución Industrial. Pero las comunidades humanas tienen cientos de miles de años, ¿no? Y yo sospecho que no siempre nos hemos relacionado así. Desde el patriarcado, por ejemplo, lo sabemos, es muy joven, tienen 10.000, 14.000 años, dependiendo de qué le preguntes, ¿no? Y quería preguntarte si en esta contemporaneidad existen ejemplos de comunidades o de países que hayan puesto en cuestión esta idea de normalidad y que lo estén haciendo mejor y de la que podamos aprender. Mm, es interesante. Es difícil, creo, responder esa pregunta inmediatamente porque para pensarla, ¿no? En otras comunidades, en otras formas de habitar el mundo, no se produce esa separación precisamente porque, por ejemplo, una de las cosas que uno podría pensar es se reconoce mucho más inmediatamente esa interdependencia que nos constituye a todos, ¿no? Entonces, recuerdo un ejemplo que no es tan alejado, sino que lo aprendimos en un viaje que estuvimos en Brasil con un grupo de investigación, con el Lapsus, em, respecto de cómo se pensaban políticas de inclusión desde los centros de salud mental en vínculo con los colegios. Y una de las cuestiones que señalaban ahí era precisamente que ante la existencia, la participación de una persona que requería, por ejemplo, el lenguaje de señas en el colegio, se empezó a hacer el lenguaje de señas para todo el mundo y que todos lo aprendieran y que todas las clases lo tuvieran, independiente si estaba o no estaba la persona, ¿no? Y ese tipo de posibilidad, de inclinación de pensar la cuestión de la inclusión es probablemente de lo más interesante, ¿no? Porque efectivamente, como tú le decías, es una cuestión que desafía fuertemente lo que se comprende por normalidad. Y ahí quería, quizás no sé cuánto tiempo hay, cómo está el tiempo, pero a puntualizar dos cosas respecto de esa idea de la normalidad. Porque también hay varias maneras de entender la normalidad, ¿no? Y dentro de esta historia que tú decías. Y creo que en el caso en el caso de la relación con la neurodivergencia, hay una idea de la normalidad que está en una mutación actualmente que es muy interesante ahí introducir ciertos elementos. Lo digo muy brevemente, ¿no? Como hay una manera clásica de entender la normalidad asociada a lo que son las normas, ¿sí? Lo que un autor que se llama Michel Foucault llamaba la normación, en ese caso, que es la disciplinaria, ¿no? La norma de cómo ser estudiante, tal, y uno tenía Y que que viene desde el comportarse, poder. y que viene directamente desde el poder, ¿no? Y hay otra que él mismo identificaba como una normalización, que ya no es la misma que normación en el sentido de que lo que se entiende por normal es lo que se entiende por promedio. Y hay ahora una cuestión que entra, que es una idea de la normalidad que está asociada a una manera de pensar la curva de lo normal vinculada históricamente a la eugenesia, que es la idea de cómo, de lo normal como lo mejor biológicamente y como lo mejor en el sentido de lo funcional Eso te iba a decir, para el modelo claro, lo mejor actual. según quién. Y ahí en donde se separan y ahí es donde hay que entrar críticamente para evitar que las políticas de inclusión refuercen una idea de que quien debe ser incluido es únicamente quien puede rendir mejor en esta sociedad o en este modo de producir valor del capitalismo, ¿no? Y eso me parece a mí fundamental de Sí, discutir. suena además tan distópico. Claro. Y luego estamos a la vuelta de la esquina de aquello, Una, ¿no? una anécdota cortita es respecto por ejemplo, de pensar la inclusión en el mundo del trabajo. Yo hice algunas entrevistas con personas de recursos humanos. Hay una manera de pensar la inclusión en los recursos, o sea, desde los recursos humanos, fue llevando a las personas por su diagnóstico a ciertos puestos donde parecían rendir mejor. Y me decían, bueno, entonces si la persona tiene TDAH, bueno, que venda, ¿no? Si la persona tiene depresión, bueno, que se vaya al fondo y esté solo. Y una cosa, y yo le decía, bueno, es brutal, ¿no? Pero era un modo de pensar la inclusión al interior del mundo laboral
hace, no sé, 3, 5 años que yo hice esa entrevista y por tanto es ahí donde también a nivel de la investigación social, a nivel de programas vinculados a derechos humanos, es importante hacer esas intervenciones para que la inclusión no se transforme en una nueva forma de diferenciación y de jerarquización de las formas de vida. O sea, yo creo que ya estamos bastante ahí. Estoy pensando en las, como decíamos, las pruebas estandarizadas en términos educacionales, pero también estoy pensando en las pruebas estandarizadas en términos laborales. Ujú. Cuando uno postula un trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se te mide? Uf, bueno, tenemos un montón para pensar. Hugo Sir, muchas gracias por hablar con nosotros. Me vas a dejar pensando un montón respecto, además, me parece súper potente, especialmente en este contexto en donde los discursos hegemónicos quieren instalar al otro como un peligro, pensar en nuestra interdependencia cotidiana. Mm. Y yo creo que, y pensar que eso es lo normal, que necesitamos unos de otros, ¿no? Así que me voy a quedar con eso dando vueltas. Esperamos que ustedes también. Y les recuerdo que todas las conversaciones que estamos teniendo ahí acá en Con Derechos las pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como también les invitamos a que visiten ciudadano.indh.cl, donde hay un montón de material sobre derechos humanos, construcción de una ciudad y una sociedad más amable para todos y todas. Yo les espero en la próxima conversación.